Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que se guardan frescos en los recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado especial, muy especial. Un personaje que silenciosamente ha hecho historia en el deporte de las artes marciales. ¿Por qué no decir un maestro en las artes marciales? Ya que luego de ser alumno pasó a ser maestro. No solo de personas amantes de este arte, sino también de instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Un deporte que se incorpora a nuestras vidas desde hace escasamente 50 años y que rápidamente adeptos a este deporte se integraron. El invitado a quien tengo el honor de presentarles es el maestro Iván Cedeño Palomeque, quien nos obsequiará sus conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Iván Cedeño Palomeque. Tu saludo inicial. Gracias, licenciado Ramiro, mi amigo de muchos años. Mi cordial saludos a los televidentes y oyentes de este importante programa que se transmite aquí en la ciudad de Portoviejo por San Gregorio Radio. Iván, para la década de 1960, la tecnología empieza a invadir el mundo. Se da un cambio significativo en la juventud. Eso lleva a buscar nuevas experiencias a tono con el desarrollo de esos tiempos. Obliga al cambio en todos los órdenes, en todos los ámbitos. El cine no escapa tampoco de esa realidad. La juventud empieza a perder el encanto por las películas del viejo oeste, de los cowboys, de las leyendas y fábulas del zorro, el llanero solitario o Palón Cassidy. Pero empezó a incluir películas relativas a las artes marciales. Disciplina que tuvo su apogeo con ese gran maestro que murió en 1973 y que se llamó Bruce Lee, que influyó en la juventud y su muerte ocasionó un impacto en los jóvenes de la época. ¿Cómo te iniciaste en estos espacios del deporte y las artes marciales? Debió existir un fuerte impulso o motivación para incursionar en este campo que, para la década de 1970, no era un deporte sino una disciplina que requería mucha dedicación. Adelante, Iván, con tus comentarios. Sí, quisiera retrasarme un poco más del tiempo, porque primeramente se acuerda que hubieron la lucha libre, el Cachascán con Santo, Blue Demon, esas figuras mexicanas de la lucha libre. Entonces mi hermano con un grupo de jóvenes, yo soy el tercero de 3 hermanos varones, de los varones son 4 mujeres, y yo soy el último de 7 hermanos, señor Palomeque. Mi hermano mayor, Carlos Alfonso, empezó con la lucha libre. Me recuerdo en esa foto, me hace acordar que teníamos ahí un tatamis en donde él practicaba lucha libre con Baudilio García, el mismo, el de ingeniero que el papá tenía por la escuela 24 de mayo, ingeniero Macías, Yello Macías. Había muchos, eso del chacachán, disculpa que te corte, que en verdad que fue una influencia directamente del chacachán mexicano. De allá se viene arrastrando todo eso y estuvieron algunos, estuvo también Farfán, ¿ya? Que vende su puestito allí de venta de Galo Farfán. Estuvo también Almagrande, Fernández, Cedeño. que fue Cedeño Fernández. Estuvieron algunos en esos tiempos. Recuerdo que en mi casa también
practicaron el chacachán o lucha libre. lucha Coli libre. Farfán, Ramiro Riveneira, Ecuador Puya, algunos de ellos, ¿no? Fue una época muy bonita. Sí, entonces yo empiezo a la edad de 9 años. Concretamente en 1967 yo incursiono en las artes, digámosle así, marciales, porque la lucha libre también es parte de las artes marciales, artes militares, con mis hermanos mayores, con Carlos Alfonso, que era nuestro, toda la vida, mi maestro, y de mi hermano Osvaldo, mi compañero, mayor que mí, pero siempre estuvimos juntos los tres, representábamos a Manabí en esa década, que éramos los primeros, éramos la selección de Manabí, la Academia Puerto Viejo Corea. Nosotros hicimos en 1969, porque era bastante, no podía, cualquiera no podía ingresar a aprender taekwondo. Peor con la llegada del maestro Lee. Entonces no podía llegar. Bueno, para eso será en el próximo espacio para poder hablar más acerca del taekwondo. Pero en lo referente a mí, pues yo en 1969 fundamos la Academia Los Dragones con los hermanos José Ángel Bucarán, Einstein Hermidas, Wagner Hermidas, Francisco Chávez, Ángel Vélez, y así un sinnúmero de jóvenes hicimos Los Dragones, inspirados, por lo que usted hizo en la introducción, en las películas chinas del famoso Guan Yu, antes que Bruce Lee, pues era Guan Yu, pues, ¿no? Y nos inspirábamos en eso, pues. Yo siempre digo algo, Ramiro, que la persona nace, no se hace. Nosotros nacimos para taekwondistas, yo nací para taekwondistas, para el arte marcial, yo nací para eso. No, yo no te escucho, Ramiro. Sí, perdón. Me dice que ustedes formaron una primera escuela independiente de cualquier escuela de artes marciales establecida. Es Porque decir, no lo nos dejaban hicieron, ingresar ahí, pues, ¿no? No nos dejaban claro. ingresar. Entonces, ustedes, pero motivados porque ¿quién fue el que los dirigió? ¿Quién fue el que los motivó? ¿Quién hizo el líder para formar esa escuela, Los Dragones? ¿Ya? ¿O lo hicieron por iniciativa propia sin ninguna dirección técnica, sin Bueno, ningún ahí profesor? la hicimos con mi hermano Osvaldo. Mi hermano Carlos estaba en la Puerto Viejo, Corea, con mi hermano Osvaldo y Pepe y Ángel Bucarán. Nosotros hicimos. Y luego hay un campeonato cantonal de la ciudad de Puerto Viejo que fue organizada por la Liga Deportiva Cantonal, y hay un torneo interacademias de Puerto Viejo en el Estadio Real Tamarindo, cuando el economista Hugo Valdivieso se hizo de árbitro y era presidente de la Liga Cantonal el doctor Gonzalo Andrade Barci. Y Dragones dice en el diario El Universo, Dragones barrió en el campeonato cantonal de karate, dice. No se decía taekwondo, sino de karate. Ahí participaron algunas modalidades, como el karate 2. Me acuerdo de Gonzalo Ponce, Andrade. de Gonzalo Ponce, que era el papá, creo que era ebanista, hacía muebles. Ellos practicaban el karate japonés, el karate do. Pero ellos ya estaban armados o Hay formaban que, parte hay de una que, hay que escuela. decir la verdad. El karate japonés fueron los primeros, fueron primeros. Por la invasión. Pero ¿quién trajo ese karate japonés Bueno, primeramente? este, este, ¿Qué este maestro fue el muchacho que llegó Ponce, aquí con ese este karate? muchacho Ponce estuvo en Guayaquil, y él viene de Guayaquil a Puerto Viejo y funda y crea escuela de karate do, karate japonés. Como Hernán Cedeño vino con el maestro Lee a fundar el taekwondo en Puerto Viejo, así mismo vino Gonzalo Ponce. Y de ahí, pues, hubo una rivalidad entre academias. Me recuerdo la muchachada, ¿no? Pero es importante decir lo que estilo copiábamos las películas, que íbamos a donde había academia de taekwondo, los más fuertes desbaratábamos las otras academias, pues, ¿no? Y una gente, sí, por ejemplo, los hermanos Campos, ¿no?
y se sumaban a Ah, todos. Sí, porque Iván, decía ordenemos un poco los recuerdos, ¿no? son recuerdos En hermosos. Yo me En llevo Portoviejo se, muy bien con él. Y en Portoviejo se creó una primera academia. Algún momento me decías que fue la Portoviejo Corea esa para primera la enseñanza de las artes marciales, ¿no? es la Fue madre, dirigida, esa academia fue dirigida o esa escuela fue dirigida por el maestro Bun Jae Lee, un maestro que estuvo poco tiempo y dejó su nombre inscrito en la historia del karate en Manabí. Tengo entendido que tú fuiste alumno de él, pero antes de eso, ¿ya? ¿Quiénes fueron antes de eso? ¿Quiénes fueron los primeros alumnos que estuvieron allí en esa academia de Portoviejo, Corea, con el maestro Bun Jae Lee? dentro de la primera academia, los primeros alumnos, por así llamarlos, por la primera generación, por así llamarlo, estuvo el licenciado Eduardo Castro Williams, mi hermano Carlos Cedeño Palomeque, Hugo Valdivieso, Max Mera Chinga, el ingeniero Hernán Ceballos Cedeño, fallecido, Antonio Vargas, que usted presenta una foto, me presentó una foto, Armando Mendoza Palma, Gonzalo Andrade Barcia, fallecido, Juan Gómez Barcia, Aarón Bello, el ingeniero Aarón Bello, que fue del Ministerio de Agricultura, también fue de los... Gustavo García Terán, el capitán, el chino, que dicen, disculpe, el chino, el capitán loco. ¿Sí se Sí, acuerda? sí, sí, Todavía sí. está vivo, enfermo, pero está. Está, por ejemplo, Antonino Vargas, presidente de la UNI, que fue maestro respetado. Jackson Hernández Cedeño, fallecido. Herman Barcia Flores, el ingeniero Julio Ceballos Cedeño, Manolo Barcia, Johnny Barcia Grijalva, Segundo García Delgado, el licenciado que está en la foto, el abogado Eduardo Mendoza, también fallecido, Ítalo Ramos, que también está en la foto, el economista Segundo Zambrano Macías, que sí le conoce, el doctor Leopoldo Ceballos Cantos, el ingeniero Horacio Guillén Quirós, abogado, perdón, el doctor Iván Granizo Peralta, fallecido, ingeniero Ramón Macías Vélez, del que te decía, del que tenían una refresquería en la esquina de la calle 24 de Mayo, por donde era la UNE, por donde es la UNE, perdón. El abogado Manuel Lozano Erdoiza, Gregory Rivas, el ingeniero Gonzalo Zambrano, el doctor Enrique García Lor, lo vi en una foto, yo tengo aquí una foto donde está él, yo no sabía que él estaba, el ingeniero Julio Barahona, Emilio Chonlón, el ingeniero, y así otros que se me escapan, ¿no? Esos son de la primera generación que tuvo, que se creó. En 1969, el doctor fallecido, mucho respeto a su memoria, Hernán Cedeño trajo al maestro Lee de la ciudad de Guayaquil porque era estudiante de medicina y él era un asiduo practicante de las artes marciales, estudioso de Hernán Cedeño Gilet, concreto. Y lo trae el maestro Lee. El taekwondo empieza en el tenis club, porque el profesor Bunyae Lee, de paso, era bien selectivo. Nadie podía ser alumno de él. Tenía que ser profesionales, porque él no vino como vinieron otros orientales a poner chifas. Desde luego, no quiero desmerecer, pero él vino como vicecónsul comercial de Corea del Sur para Ecuador. Y entonces él se enrola en Guayaquil con la crema innata, pues, de los empresarios, pues, y empieza él a dar instrucciones a puros empresarios y a estudiantes, mínimo deberían ser estudiantes universitarios, ahí no se cogía estudiantes de colegio, nada, eran profesionales o estudiantes universitarios, con certificación que alguien los respaldaba para poder aprender el arte marcial coreano con el maestro Bunyali. Un arte marcial muy exigente, el taekwondo fue muy exigente, y lo que quedamos, pues, porque el sábado llegaba y era sábado y domingo que venía de Guayaquil, y algunos ya el domingo ya no regresaban, porque había
Fue muy fuerte. Renunciaban entonces. Pero Eh, Iván, estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio. Esto es Cita con la Memoria con el maestro Iván Cedeño Palomequi, quien les habla Ramiro Molina Cedeño. Cita con la Memoria, un programa de todos los sábados en el que hurgamos en los recuerdos de las personas, y en este caso pues estamos hablando con Iván Cedeño Palomeque sobre los inicios del karate, sobre los inicios de las artes marciales aquí en Puerto Viejo, por qué no decir tal vez en Manabí. Pero aparte del maestro Bun Jae Lee, que tú dices que fue invitado, que lo trajo Hernán Cedeño, también hubo otro maestro que lo estuvimos viendo, también con el mismo Hernán Cedeño, Giler, que es de gratísima recordación, una persona que Puerto Viejo lo estimó bastante y que fue prematura su desaparición. Ahí lo vemos también con otro maestro, que es Santiago Wong. ¿Quién fue Santiago Wong? ¿Qué se hizo Bun Jae Lee? ¿Por qué se quedó poco tiempo? ¿Por qué no tuvo la continuidad? Y luego encontramos a Santiago Wong ya en este arte de las artes marciales. sí, el maestro Santiago Wong, de lo que yo tengo conocimiento, porque hasta los alumnos mismos, eh, eh, bastantes herméticos, en el sentido que no quería que nadie los viera dónde practicaban, ellos se escondían para practicar. Esa es la realidad, Ramiro. Algún día pregúntenle a los que usted conoce, ¿verdad que ustedes se escondían para entrenar? Nadie los veía, nadie los podía ver a ellos, porque el maestro Santiago Wong, él dijo de que él perteneció, que él era maestro pues, de la escuela Shaolin, que es el máximo, como decir nosotros, el máximo organismo nuestro es la Kukkiwon. Había un monasterio, pues Shaolin, pues las películas de Kung Fu. Ellos practicaban el Kung Fu, que tiene, si bien es cierto, es arte marcial, pero hay alguna diferencia entre el Kung Fu y nosotros, porque el Kung Fu es más de mano. Ahora es que se ha implementado, desde hace muchos años atrás ya, la utilización de las piernas, pero ellos eran en pelea cerrada. Ya mismito vamos a conversar sobre ese campo de los tipos de artes marciales o de los tipos de destrezas que se desarrollaban en las diferentes formas, ¿no? Pero sí vale que nos concentremos un poquito, Iván, en estos dos personajes, especialmente en el segundo personaje. ¿Qué pasó con el maestro Bun Jae Lee? ¿Por qué descontinuó su trabajo en Puerto Viejo? ¿Y cómo así se incorporó Santiago Wong? Aquí en Puerto Viejo, Santiago Wong vivía, pero nadie sabía que era karateca. Nadie sabía que era un maestro en artes marciales. No improvisado de artes marciales, era un maestro realmente formado en artes marciales en su país de origen, en la China, ¿ya? Pero nadie lo sabía, no sé si sea China, Corea, Japón, no sé de dónde, que me disculpen los familiares, pero era del mundo asiático. Y vivía precisamente en la calle Colón y su vivienda ahora último, hace unos pocos años, luego del terremoto, pues terminó, o antes del terremoto, terminó por ser derruida totalmente. Nadie sabía hasta que alguien lo vio pelear aquí producto de un altercado que tuvo con una persona y que todo el mundo se sorprendió de que fuera un maestro en este campo y que pasó a ser el maestro de todos ustedes posteriormente. Sí, yo no tuve ese honor, mi respeto a la memoria del maestro, mi respeto marcial al maestro Santiago Wong, a sus familiares, al hijo que conocí. Nosotros le decía que no pudimos practicar, yo no practiqué. Mi hermano mayor, Carlos Alfonso, sí practicó Kung Fu. Nosotros no practicamos Kung Fu. Osvaldo y quien habla, los hermanos Bucarán, los Campos, practicamos Taekwondo, los hermanos Campos, practicamos el Taekwondo. No tuvimos ese honor de ser discípulo del maestro Wong, pero le decía, era una academia bastante hermética, cerrada, una escuela en donde yo creo que no pasaban de 10 personas. Eran muy selectivos y muy cuidadosos para enseñarle a alguien. De ahí sale mi amigo Cadena, no Clever. Clever practicó taekwondo
El otro hermano de cadena, creo que es mayor, que todavía es un buen practicante, un maestro de cadena Linsan, que se dedicaba a la fotografía, él se dedicaba, creo. Sí. Entonces ellos también hicieron Kung Fu y se fueron distintas ramas del Kung Fu. El maestro Wong desapareció físicamente, pero ahí quedaron los discípulos, que creo que el Armando Mendoza Palma, él continuó con la escuela de Kung Fu, ese tradicional Kung Fu que antes se practicaba, que creo que todavía ha de seguir practicando, porque el abogado colega Armando siempre ha estado en las artes marciales. Entonces hay una diferencia en lo que es el taekwondo y lo que es Kung Fu para A conocimiento esa de... parte es que quería llegar, Iván, porque las artes marciales obligan a adoptar nuevas actitudes. No hablamos de artes marciales, que es una disciplina, como tú ya bien lo dijiste, tiene 1000 años de existencia. Empezó a practicarse en los templos budistas del Asia, concretamente en China, ¿no? Artes marciales que son técnicas creadas para defensa y también para combate. Hay diversidad de tipos relativos a este término general de artes marciales. Allí tú mismo los mencionas, está el karate, está el kung fu, está el taekwondo, el capoeira. Las artes marciales mixtas que ahora dan miedo, ¿cierto? Incluido también lo que tú mencionabas, el chacachán o lucha libre, el judo, el box, entre otros tipos de variedades. Hay como 30 o 40 tipos de variedades de artes marciales. ¿Qué tipo de artes marciales fue la que enseñó tanto el maestro Lee como el maestro Wong? ¿Y qué escuelas crearon ellos? ¿Cuáles fueron esas dos escuelas que se crearon? Ya la escuela, primero llegó el maestro Lee. El maestro Muya Lee fue el primero, el que Con inició Puerto Viejo, Corea. con la Academia Puerto Viejo, Corea, en donde estuvieron, no quiero utilizar el término, pero tengo que, disidentes del taekwondo. Se fueron con el maestro Santiago Wong, se fueron ¿A estudiar qué? ¿Kung Fu? a estudiar Kung Fu. En algún momento, en otra ocasión, de conversar con ellos, pues si los puedo nombrar, porque fueron, yo los tengo registrados como taekwondistas antes que confusistas. Pero bueno, cada uno es libre de tomar su decisión, ¿no? Ellos se fueron del taekwondo, luego algunos llegaron arrepentidos en el maestro Lee. Yo soy de la línea del maestro Lee a nivel nacional, tengo, tengo algunas contradicciones con algunos que no están de acuerdo con el profesor Buñuelí, que eso será motivo de otro, porque eso es muy grave, las acusaciones que se hacen de parte y parte. Yo soy uno de los defensores del maestro Buñuelí, porque sé que fue el padre del taekwondo en el Ecuador. Pichincha dice que hubo un maestro allá, pero la historia no lo nombra. El maestro Buñuelí, él hizo el 5º campeonato mundial de taekwondo, pues donde nuestro conterráneo José Cedeño Barre fue campeón mundial, pues, y el esmeraldeño Duban Kanga fue vicecampeón mundial de Ecuador por equipos, mundial, registrado. El 5º campeonato mundial se registró en la Cookie Wong, que es nuestro máximo organismo. Está ahí ese 5º campeonato mundial. Entonces, Bunya Lee es el padre del taekwondo en el Ecuador, como hablar de John Rhee en Estados Unidos de Norteamérica, el padre del taekwondo en Estados Unidos. El maestro John Rhee, que hace pocos años nomás murió, hace poco tiempo, no años, un año, murió el maestro John Rhee, que fue el padre del taekwondo. Para no salirme de contexto, los coreanos en la década de los 60, cuando ellos se liberan de los japoneses porque habían invadido Corea, los tenían subyugados los coreanos. Ellos ya, el taekwondo ya estaba enraizado en los coreanos. Y ellos se parten a todo el mundo
como cuando Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar el evangelio, Corea del Sur envía a todos sus cinturones negros a todos los países del mundo a enseñar el taekwondo, a difundir el taekwondo, que es un arte coreano. El presidente de la Federación de la Mundial de Taekwondo tiene un eslogan muy bonito que dice: el taekwondo es un regalo de Corea para el mundo. Y eso es el taekwondo, queridos oyentes, Ramiro. Ese es el taekwondo. Yo soy de la vieja guardia y soy de los tradicionales en el taekwondo, pues. Yo todavía creo de que el arte marcial es un arte y el deportivo es otro. Yo practico el arte marcial en donde hay ese respeto, en donde hay ese saludo al cinturón mayor, el respeto a nuestros compañeros, a nuestros semejantes, pues. Nosotros era prohibido pelear, pues, en la calle. Era prohibido pelear. A nosotros se nos inculcó eso. Se nos inculcó que esto es parte de la vida de uno. Y uno superior físicamente no podía abusar de una persona que no sabía. Con el deporte, cuando se hizo deportivo, pues unos dicen que yo me mantengo de que ya el taekwondo se hizo comercial incluso. Ya no se hizo con ese espíritu indomable que teníamos nosotros. Iván, las artes marciales es un deporte, es una disciplina que regula el comportamiento humano, regula el comportamiento personal, moldea el carácter incluso. Claro. Es un proceso de educación y disciplina que asume el ser humano cuando empieza a practicar este deporte. También lo educa al cuerpo para que resista y supere el agotamiento físico y también el agotamiento mental. El dolor. Porque al superar el agotamiento físico es porque la mente ya está preparado, se está preparando para superar tan duras pruebas. Ahí se está formando la nueva personalidad de ese individuo. O sea, que prepara la mente para que se sobreponga a la dureza, a la rigidez del entrenamiento. Porque es un deporte de mucha concentración, de mucha energía y de mucha disciplina especialmente. Me imagino los muchachos de ustedes en esos tiempos despertando a la vida con nuevas inquietudes, con nuevas ilusiones, la tecnología empieza a aparecer y todo eso. El cine se convierte en una diversión constante, ¿ya? Empieza a llegar la televisión, empiezan a llegar estos moldes de artes marciales de la China que se convierten, mucha gente los toma apasionadamente, los acepta, se incorporan a eso, quieren buscar esas nuevas alternativas donde desfogar todo ese esfuerzo, toda esa energía que contienen con ellos mismos. Pero tú lo decías, muchos desertaban al poco tiempo por lo duro, por lo rígido del esfuerzo y del entrenamiento, de las cargas que se los sometía. ¿Qué tan duros eran los ejercicios? ¿Qué tan duros eran los entrenamientos para que desertaran los muchachos? Como su palabra mismo lo dice, arte marcial es un arte militar, es un arte de combate sin armas, con las manos. Entonces entra el endurecimiento de ciertas partes del cuerpo humano. Le faltó a usted, Ramiro, decir que el dolor no existe. A nosotros nos inculcó el maestro de que el dolor no existe. Y prueba eso que mentalmente superábamos los dolores. Por ejemplo, él nos ponía, por decir, en una posición que nosotros le llamamos del jinete o chuchunsogi, en donde el peso del cuerpo está 50% en una pierna y 50% en otra, flexionada la rodilla. Y ahí tenía que estar usted 1 hora, 30 minutos. Y llega un momento que la persona cae, pues, ¿no? Por el agotamiento. Pero eso era los primeros ejercicios. Y luego se superaba eso. Mentalmente superábamos eso porque teníamos ese coraje. Y decían que en el ejército anteriormente había el golpe, ¿no? Y en nuestra escuela, en nuestra primaria decía, hay un refrán que dice, Ramiro, que tú lo has de saber bien, que la letra entra con sangre, ¿no?
Entonces los coreanos parece que tenían ese mismo estilo. No me arrepiento, no lo hago, bueno, en la escuela de policías y militares es otra cosa, pero en cuanto cuando yo entreno niños no aplico eso que a mí me aplicaron, pero Iván, no sé si sea cierto o sea fábula esto de que en los entrenamientos que se hacían llegaban a extremos de soportar el dolor, como tú lo dices, para poder superar al dolor. Alguien me decía de que incluso ponían baldes llenos de arena caliente, y que metían y que con fuerza golpeaban con la punta de los dedos a esa arena caliente. sí, En eso sí vez es de verdad. desollarse el cuero, desollarse los dedos, las manos. Claro, eso sí, los nudillos, los dos nudillos, no sé si se nota, los dos nudillos del índice y el de en medio, nosotros con eso rompemos tablas, ladrillos, rompíamos, ¿no? Pero ahí se ve algo, todavía quedan cicatriz. Lo mismo el asunto, lo que dice de los golpes en baldes llenos de arena, las flexiones de pecho de puño en la tierra, como antes Puerto Viejo, o trotar, por ejemplo, el señor Lino sacaba por la parte del recreo, que fue donde nosotros ya fuimos. La parte del recreo, él iba en bicicleta y nosotros sin zapatos nos cargaba trotando por las principales calles de Puerto Viejo, sin zapatos. Y algunos que, hijos de mamá, pues de papá, que para levantarse tienen las sandalias, pues bastante difícil. Pero para nosotros los que en otras condiciones, pues, pero era bastante fuerte, bastante fuerte. Los que quedamos, pues, nos costó llanto, nos costó llanto, nos costó muchas cosas, mucho dolor. Por ejemplo, nosotros somos piernas y necesitamos el desgonce como balletista. Más o menos, hágase la idea para abrirnos cómo era el sufrimiento. Si esos chinitos que se los ve que los hacen gimnastas, justo los abren como pollo en candela, los abren para que tengan un negocio. Yo esa tradición yo la seguimos con nuestros sobrinos, con mis hijas y ahorita con mi nieto que tiene 8 meses. Mi hijo que le digo yo, mi nieto, él ya se abre pero totalmente en 8 meses. Entonces, porque nosotros, la mamá, lo mismo que dice yo, ella está haciendo. Entonces, seguimos una tradición de familia en el taekwondo. Los cedeños Palomé, que pues todos mis sobrinos, a excepción, si hablamos de 20, habrá 2 que no practicaron, pero después toditos mis sobrinos incursionaron en las artes marciales, en el taekwondo concretamente. Iván, luego de estos dos maestros, estos dos grandes maestros, podríamos decir, que formaron a algunas generaciones, que dejaron a muchos deportistas formados y también maestros que se formaron. De allí desaparecieron, ellos se fueron o tomaron otros campos, pero alguien debió tomar la posta. Algunos de ustedes debieron tomar la posta en seguir formando a nuevos estudiantes, a nuevos pupilos en este campo tan duro, tan hermoso de las artes marciales. Aparte de las escuelas que formaron Bun Yaeli y Santiago Wong, ¿qué nuevas escuelas surgieron? ¿Quiénes tomaron la posta o quién tomó la posta en la construcción de alguna nueva academia aquí en Puerto Viejo? Después que el maestro Lee se abrió a otras provincias, porque no, él no desaparece del taekwondo, él se va a otras provincias y ya no tenía tiempo. Y había, con el respeto de la audiencia, Carlos Cedeño Palomé, que es un maestro de muchas cualidades, no es porque es mi hermano, no lo miro desde el punto de vista como hermano, como de sangre, sino que lo veo como un referente, una inspiración de mucha gente, de muchos olmedinos, tecondistas que han, Carlito Cedeño, bien conocido, le dicen Carlito Cedeño de cariño. Él se hizo cargo, el maestro Lee lo dejó a él, porque era su brazo derecho, él se constituyó en el brazo derecho
Y como los Cedeño Palomé, que disculpen que nos pongamos en primera porque fuimos los mejores, con mi hermano. Estaban los hermanos Bucarán, pues. Estaban los Campos, Clever Cadena, Clever Campos. Entonces, él tenía un equipazo de peleadores, de atletas marciales, de jugadores marciales. Y esos eran sus hermanos, los Bucaranes, los Clever Campos, Clever Cadena, Patricio Segovia, el hermano de Igor, Jorge Delgado Martínez, ¿ya? Gente que fueron campeones nacionales, entrenados por Carlos Cedeño. Algunos, pues, en la viña del Señor de todo hay. Algunos incluso nos niegan, ¿no? Algunos nos han negado a nosotros que fue por los primeros en el Taekwondo y fueron alumnos de mi escuela, de nuestra escuela. Luego, Carlos, ¿cómo dice el profesor? ¿Cómo se llamó la escuela? La Academia Puerto Viejo Corea. No. La Academia Puerto Viejo Corea fue la primera academia. Luego llegaban de otros cantones y se iba. El maestro Lee, después de Puerto Viejo, estuvo en Chone. Ahí funda una academia de karate coreano en el cine Oriflama. Eso es historia, es el cine allá. Cine. Y allá forma, pues, el maestro Lee. Luego forma en Manta con el licenciado doctor Hugo Santibáñez, que fue el director de educación. Entonces, él se va a Manta, Montecristi, Bahía estuvo, Chone, formó una escuela. Y así el maestro, y comienza a expandirse el taekwondo con alumnos que llegaron a la Corea. Diga usted, venían de Manta y se iban a Manta, venían de Montecristi, y ya ellos con los conocimientos, hacíamos presentaciones y ellos se quedaban y formaban. Bueno, así se fue expandiendo. Mi querido amigo Héctor Párraga viene nosotros somos de la línea o de la escuela Jido Kwan, porque son algunas escuelas que formaron el taekwondo. Y yo soy de la línea Jido Kwan, en donde practicábamos el judo, nada de eso se me olvidó decirle. El taekwondo mío, el Jido Kwan, está compuesto por el judo y el karate, el Rido Kwan, que es japonés. De esas dos artes, el taekwondo, el Jido Kwan se formó. Se formó el Jido Kwan y luego se unifica en Corea un solo deporte que se llamó taekwondo. Y el maestro Lee llegó en los años de la década de los 60, llega a la ciudad de Guayaquil, donde forma la primera academia ya para el público, la Academia Miraflores en 1969. Somos contemporáneos con la Miraflores, donde el maestro Lee estuvo formando el taekwondo. Y ahí es donde se realiza el quinto campeonato mundial de taekwondo. Esto es Cita con la Memoria. Estamos con el maestro en artes marciales, Iván Cedeño Palomeque. Cita con la Memoria, conducido por Ramiro Molina Cedeño y transmitido de manera directa por San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1. También este programa se transmite por canal YouTube de Ramiro Molina Cedeño. En verdad de que conversar contigo, Iván, es conversar de las artes marciales, de la historia de las artes marciales. Tú tienes todo un conocimiento histórico del desarrollo de las artes marciales, no solamente en Puerto Viejo, sino a nivel mundial. Y eso es muy grato, es gratificante porque hablas con fundamento, hablas con sólidos conocimientos. Y mucho más porque tú también formaste parte de esas primeras generaciones que te educaste en este campo, que te iniciaste desde comienzos de los años 60 a practicar individualmente y atreviéndose a crear escuelas sin tener guía ni tampoco tener maestros, hasta ser alumno luego de reales maestros que te encumbraron hacia lo que ahora eres. Un campo de artes marciales que lo has aprovechado en muy buena forma y que también te ha permitido ser maestro de instituciones públicas de alta jerarquía como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tanto para la formación de cadetes como también para soldados especiales en operaciones especiales. Cuéntanos esas experiencias, Iván,
El tiempo nos queda corto ya y sería bueno conocer esto. Tenemos que hacer un nuevo programa. Hay que hacer un nuevo programa porque estamos solamente en las partes iniciales, en los conocimientos iniciales del desarrollo de las artes marciales. ¿Cómo fue, cómo así llegaste tú a estas instituciones militares, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, y con qué, a quiénes empezaste a entrenar? Ya, antes de continuar respondiendo a su pregunta, Ramiro, quiero presentar mi saludo respetuoso a la primera mujer tecondista que tuvo Manabí y tuvo el Ecuador. La primera mujer campeona nacional de taekwondo es manabita, la licenciada Guita Venta. Ben Vélez. Para quien, pues, ojalá nos esté escuchando, pues, nuestro abrazo, mi reverencia marcial a tan distinguida maestra educadora de educación física en los colegios. Bien, yo asumí la dirección técnica de la Academia Puerto Viejo, Corea, en 1988. Luego colaboré en 2 cursos regimentales cuando la policía estaba en la calle Bolívar y Chile. Yo colaboré en 2 cursos regimentales para la formación de policías en los años de 1985 hasta 1989. Fuimos la policía pues a un apoyo porque el maestro Lee, él le entrenó en el cuartel modelo, él entrenó a la policía allá y nos hizo un contacto que aquí tenía él un amigo mayor, no había tantos grados, había un mayor que le dijo que le colaboraran y él nos llamó. Nos llamó, recuerdo, para que colaboráramos con estos cursos regimentales en defensa y ofensiva personal, lo que era una combinación de entre judo, taekwondo y defensa personal. Entonces, en 1985 estuve yo ahí hasta 1989 en estos 2 cursos regimentales. Luego pasé al ejército, fui parte de la gloriosa Fuerza de Resistencia de Manabí, donde tuve el honor de ser 2 veces segundo comandante. Y estuve colaborando, estuve trabajando como empleado civil en el grupo de caballería aquí en Puerto Viejo desde 1992 hasta 1996, que estuve en los roles del grupo de mecanizado de aquí de Puerto Viejo. Estuve dando clases de defensa personal. Me tocó estar en el conflicto. Estuve en el conflicto en Celica con ellos, pues daba clases, perdón, de defensa personal. Tuve que estar allá, trasladarme allá a la frontera con el Perú. En mi sitio, en mi sector no hubo ni siquiera un tiro, pues bueno, a buena hora. Estamos aquí todavía con bien. Luego pasé, Ramiro, a la Escuela de Formación de Policías, doctor Gustavo Novoa Bejarano, en Severino, en la ciudad aquí en la provincia de Manabí, pues tuve el honor de estar en la primera, segunda y tercera promoción de esa escuela. Una escuela donde adquirí y conocí lo que es la Policía Nacional, para quien mi respeto. Y tuve ese honor de ser instructor en 3 cursos para los aspirantes a Policía Nacional. Esos son mi pequeño aporte que hice a las Fuerzas Armadas, a las gloriosas Fuerzas Armadas y a nuestra respetable Policía Nacional, Ramiro. Aquí vemos una foto, Iván. ¿A quién corresponde? Veamos. ¿Sí la ubica? No, no se puncha. No sale, no está saliendo. Sí, tienes razón, disculpa. Ya la ubico. Ya, ese es en el tradicional, después
de 2 locales más llegamos al Cine Jardín El Recreo, con las famosas tablas que tenían, que era ese era otro de los problemas. Tenían clavos esas tablitas ahí en el lugar que nosotros practicábamos y todos los sábados y domingos salíamos heridos de los pies, ¿no? Ahí está el maestro Bunyaelí. Al fondo está mi hermano Carlos Alfonso, mi hermano mayor, mi hermano segundo Osvaldo Alberto, y el maestro Bunyaelí, Iván Cedeño y el licenciado García. Estamos en el recreo en la Casa de la Cultura. Una foto de muchísimos años, tomadas por mi amigo Alfredo Hernández Alcíbar. Yo me imagino que esta foto también te trae recuerdos. Uy, muchísimos recuerdos. Eso es en el patio de mi casa, en las calles Sucre y Juan Montalvo, frente al Parque Cayambe, en donde mi hermano ya nos enseñaba. Ese es el patio de mi casa. Hay muchos recuerdos, en donde fui el último, nací ahí en ese sector del Cayambe, Sucre y Juan Montalvo. Y ahí estoy con mi hermano mayor lanzando una patada de filo, Job Chagi en coreano, y usando el tradicional kimono, que con ese fue que empezamos. Empezamos con el kimono, no sé si se habrá dado cuenta, Ramiro, de que ahí estamos con el kimono, que es uno que se cruza, ¿no? Sí, todavía lo usan los judokas, por decir, y los que practican karate-do. Y luego pues el que yo cargo ahorita, que se llama el dobok. Entonces a mí me tocó vivir esas dos. Ese es con mi hermano Carlos Cedeño en el patio de mi casa en la calle Sucre y Juan Montalvo, de muchos recuerdos. Aquí tenemos dos fundas de lona, parece, de lona resistente. Parece Claro, que tal vez sirven como peras anteriormente, de boxeo, peras para claro, como las de boxeo. Y anteriormente se las llenaba de arena. Y eran lonas de carro que resistían los golpes, pero nosotros no resistíamos los golpes. Aquí también me decías, y aquí vemos un balde metálico. Este era el balde de los tormentos, parece, ¿no? Este es el balde de los tormentos. Se empezaba con arena. Se empezaba con Se arena. llenaba el balde de arena. Sí, de arena. Y luego, después de superar el de arena, venía el de un ripio finito, unas piedrillas así. Entonces ahí era puño. O En sea, se donde, revolvía la arena con el ripio, con el no, primero polvillo o encima el polvillo. solamente arena, luego el ripio, en donde endurecíamos las manos. ¿Cómo era eso? Golpes de puño. Primero en la arena pues se clavaban los dedos, ¿no? Se clavaban los dedos, a fin de fortalecer la mano para tener un buen cierre de mano, ¿no? Y luego venía para golpear, para endurecer estos dos dedos, el índice y el de en medio, estas dos partes de aquí. Todavía me queda algo bueno, todavía yo golpeo, me queda de un color de piel distinta a la otra, ¿verdad? Sí se ve. Entonces ahí golpeábamos en el tercer ripio, en donde las manos lógicamente salían ensangrentadas, que ese era el ya, el terminado. Si no salían las manos significaba que todavía no golpeaba bien uno duro, pues, ¿no? Ya. Y entonces había que golpear, fortalecer las manos, y también fortalecíamos la parte de afuera y la parte de adentro para el bloqueo de las patadas, de los golpes. Todo el makiwara, el famoso makiwara japonés, que era un palo clavado en la tierra con kabuya, que nunca me voy a olvidar. Por ahí tengo una todavía, recuerdo, y está sucia todavía de sangre. Entonces con eso golpeaba. Hasta cuando ya nos tocaba los exámenes, que había que romper con el puño ladrillos. En ese tiempo siempre me acuerdo los tipos maleta, que era un ladrillo bien fuerte, quemado. Decían que era que los mojaba, mentira. Cuando más los mojaban, más duro se ponía. Y eso era todo asunto mental. Si usted va con la decisión de partirlo, usted lo parte. Y eso le digo siempre a mis alumnos, Iván, hacemos eso. Bien, mire, aquí está el maestro Bunyaelí. eso te iba a decir de que
Por los minutos, nos quedan 5 minutos escasamente. Que te Ya, los esta aproveche foto muy para histórica. conocer tus impresiones en esta foto de dos personas, de dos personajes que sé Dos que tú personajes. estimaste y guardas mucho respeto. Mi respeto marcial, mi reverencia a los dos, a la memoria de estos grandes maestros del arte marcial. Mi maestro Bunya Elí y el maestro Hernán Cedeño Giler. Ahí están haciendo la primera presentación que se realizó en la ciudad de Puerto Viejo en el tenis club, donde se hizo esa demostración, el maestro Lee con Hernán Cedeño y otros alumnos de Guayaquil que vinieron, porque aquí no había alumnos de taekwondo. Eso es mentira. Los primeros alumnos son los que les nombré y luego ahí entramos nosotros. Sí, qué linda foto. Muy histórica la mía. Yo lo tenía con el nombre de Santiago Wong. Entonces no es Santiago Wong, sino Bun Yaeli. Bunya Elí y el doctor Hernán Cedeño. Hernán yo creo que practicó, pero más practicó Kung Fu con el maestro Ricardo Tailí de la ciudad de Guayaquil, muy conocido maestro Shaolin Kung Fu. Y Esta es también, otra foto también de ellos. sí, hay una foto, yo la vi, estuve viéndola, que están ellos, los que les nombré. Yo no quiero, la historia se encarga nomás de juzgarnos, porque algunos niegan de que nunca practicaron con el maestro Lee. Ellos practicaron con Santiago Wong. Eso es una... no tienen por qué mentirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, mire, mi profesor de judo fue Pomerio Gilces, que trabajaba en la corte. Él fue mi profesor de judo. Él vino de Guayaquil y yo aprendí judo en el colegio, en el Centenario Colegio Olmedo. Judo. Y yo no puedo negarlo a él. Yo no puedo negarlo a Hernán Cedeño. ¿Ya? No los puedo negar. Entonces, a veces lo negamos, no sé, pero bueno, cada uno tiene su criterio. Yo tengo mi formación marcial muy enraizada. Soy un profesor reconocido y un profesor que todavía me mantengo en el arte marcial y tengo mis alumnos. Tengo algunos alumnos y los padres de familias que todavía tienen credibilidad en mis hijos de mis alumnos, de mis compañeros de taekwondo, me los están enviando para que yo les enseñe. Porque yo fui un destacado deportista, campeón nacional, campeón provincial, y no pude ir a los mundiales porque era muy escaso el tiempo y el dinero que no había, etcétera, etcétera. Así es, Ramiro. Iván, el tiempo, como te digo, es demasiado corto. Así Te es. comprometo para poder conversar en un nuevo programa a continuidad de para conversar de ese campeonato provincial, de ese campeonato nacional en el que tú participaste, de otros campeonatos con otros hermanos manavitas que han campeonado también en diferentes disciplinas, las artes marciales. Para continuar este diálogo que no debe quedar trunco, porque es interesante y forma parte de nuestra historia manavita. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Iván Cedeño Palomeque, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Citas con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.